Los oprichniki son quizás las figuras más famosas del siglo XVI y, en la cultura popular, parecen demonios al servicio de Iván el Terrible. Piénsenlo ustedes mismos, jinetes vestidos de negro con rostros sombríos, crueles sin sentido, sanguinarios y completamente ajenos a todo lo humano. Pero si nos detenemos y hacemos una pregunta simple, ¿cómo vivían exactamente? La imagen habitual comienza a desmoronarse. Y para entender esto, no tiene sentido empezar por las ejecuciones y el horror. Primero tendremos que entender por qué en el Zarato de Moscú surgió una situación en la que el zar de repente decidió que el poder común ya no era suficiente para él, y por qué necesitaba personas fuera de la ley, que se convirtieron en su principal herramienta para gobernar el país. Hola, soy Semyon, esto es History Show y la sección Cómo vivían. Declaro inaugurada, y hoy tenemos uno de los episodios más oscuros y controvertidos del ciclo, cómo vivían los oprichniki de Iván el Terrible. Vamos a adentrarnos en la realidad del siglo XVI, música tranquila. ¿Para qué se necesitaban los oprichniki? Para entender esto, olvidemos lo que sabemos del poder centralizado fuerte y observemos el Zarato de Moscú del siglo XVI como realmente era. El zar parecía tener el control del país, pero en realidad su poder no era tan absoluto como aparentaba. Junto a él existía todo un mundo de nobleza de linaje en la figura de los boyardos y príncipes, quienes poseían sus propias tierras, dinero y conexiones. Y, lo más importante, su propia voluntad política. Estas personas no eran funcionarios modernos ni servían al Estado, solo participaban en el gobierno cuando coincidía con sus intereses. Hoy apoyaban al zar, pero mañana podían sabotear sus decisiones, y en el momento más crítico podían empezar negociaciones con sus enemigos. En el mundo feudal esto era normal, pero Iván el Terrible lo veía como un problema y luego se obsesionó con ello. La situación se agravaba también porque el reino vivía en un estado de guerra casi continuo. Al sur, los tártaros de Crimea y la constante amenaza de incursiones en el oeste. La guerra de Livonia, que pronto dejó de ser una ofensiva prometedora para convertirse en un conflicto largo y difícil con rivales poderosos. En tales condiciones, cualquier derrota, cualquier interrupción en los suministros o fracaso de una campaña, Iván cada vez más lo percibía no como un error o fracaso propio, sino como consecuencia de la mala intención de alguien más. Siendo honestos, los príncipes y voivodas le daban motivos para sospechar. Algunos huían al extranjero por miedo, cálculo político o para servir a otro gobernante. Es una situación típica del siglo XVI. Para el zar, esto era una cadena de traiciones, viendo a su entorno como hostil, no solo a desertores. A esto se suma la experiencia personal de Iván, quien creció entre intrigas palaciegas y presenció cómo los boyardos luchaban por el poder. Y desde temprano comprendió una idea simple, que a su alrededor había demasiadas personas que vivían según sus propias reglas y no consideraban su poder como absoluto. Mientras la guerra continuaba, sus sospechas minaron la confianza en quienes lo rodeaban, y el zar concluyó que los viejos mecanismos ya no servían. Iván el Terrible buscaba eliminar rápido a quienes veía como amenaza. Sin embargo, esos tribunales, tradiciones, la Iglesia y la Duma solo retrasaban el proceso. Por eso Iván buscaba personas que no preguntaran, no vieran linajes ni buscaran compromisos. Personas apartadas del orden común, subordinadas únicamente a él. Es en ese momento cuando la idea de la oprichnina se convierte en una solución lógica, aunque sumamente peligrosa. Si no se puede someter completamente al sistema antiguo, entonces hay que crear dentro del país uno nuevo con sus propias reglas, tierras, ejércitos y ejecutores. La oprichnina, en términos simples, no era un término nuevo en la tradición antigua. Oprich significaba separado o especial, y oprichnina era la parte asignada usualmente de una herencia. Iván usó este término para el gobierno, no para la propiedad. En pocas palabras, él como que se asignó a sí mismo una parte especial y separada del Estado, que vivía bajo otras reglas.
Y sí, a las personas que servían en este sistema en tiempos de Iván el Terrible no se les llamaba así, se les llamaba gente del zar, y la palabra oprichniki aparecería después como un nombre conveniente para aquellos que quedaron fuera del orden común. Así, en 1565, el país quedó dividido en dos partes. Una parte seguía bajo las reglas habituales, con la Duma de los boyardos, tribunales y administración tradicional. La otra se convirtió en el dominio personal del zar, donde él no era solo el gobernante supremo, sino la única fuente de poder y ley. En la Oprichnina entraron ciudades enteras, distritos e incluso calles individuales en Moscú. No eran periferias pobres, sino tierras ricas y tranquilas que podían alimentar la nueva corte Oprichnina. A los antiguos dueños ligados a la élite o sospechosos para el zar los desalojaban sin juicio ni explicaciones. Las tierras y propiedades quedaban bajo control del soberano para mantener a los oprichniki. La Oprichnina no solo era terror, también era una gran máquina administrativa y económica. Para mantenerla se confiscaban las mejores tierras. La Oprichnina tenía todo lo suyo, sus propias órdenes, su propia administración, sus propios ingresos y su propio ejército. Formalmente, todo esto seguía siendo parte del zar de Moscú, pero en esencia era un estado. En un estado sin restricciones comunes, quienes servían solo obedecían al zar. ¿Quién era Oprichnik? Al establecerse la Oprichnina con tierras, dinero y administración propios, surgió la duda principal: ¿quién la serviría realmente? Iván el Terrible buscaba personas de confianza, no solo hombres armados, sin preocuparse por el pueblo ni viejas obligaciones. La selección para la Oprichnina se basaba en lealtad y utilidad, no en nobleza. La base de la gente de la Oprichnina la formaban pequeños nobles servidores, provenientes de familias humildes, para quienes el antiguo sistema estaba casi cerrado. En la vida común, su límite profesional era evidente: servicio, guerra, pocas recompensas y la sensación de que en la cima mandan las familias de abolengo. Pero la Oprichnina rompía esa lógica. No era ventaja, sino motivo de sospecha. Cuantos menos lazos familiares alguien tenía con los boyardos, más confiaba en él el zar. Para esas personas, servir en la Oprichnina parecía un ascenso social raro y casi increíble. Si ayer eras un simple servidor común, hoy te convertías en un hombre del zar, y te importaban poco las leyes comunes, los tribunales de los boyardos y quién estaba por encima de ti. Aunque alguien tuviera linaje, ahora su destino dependía solo de la voluntad del zar. Y en un mundo donde todo dependía de conexiones y origen, eso era casi un milagro. Claro, entre los oprichniki había nobles, pero normalmente eran ramas menores o personas con estatus inestable en la corte. Para ellos, la Oprichnina era una manera de sobrevivir y conservar su influencia cuando las antiguas reglas colapsaban. Es importante entender que los oprichniki, o más precisamente, los hombres que servían al zar, no eran en absoluto un grupo homogéneo. Había verdugos, represores, administradores militares, empleados de palacio y responsables económicos. La corte oprichnina necesitaba miles de personas, y no todas portaban espada. Sin importar su papel, todos debían su posición a la gracia del zar, no al derecho de nacimiento. Para muchos, servir en la Oprichnina era un boleto a una vida mejor. Ofrecía dinero, tierras, protección y la sensación de ser elegido. Pero junto con esto, exigía lealtad absoluta y disposición para cumplir órdenes, cuyos límites solo los determinaba una persona. ¿A qué se dedicaban? Cuando la Oprichnina operó a plena capacidad, pronto se vio que su principal función no era la administración ni la seguridad como la entendemos. Los oprichniki buscaban traiciones, interpretando este concepto de forma muy amplia. Podía ser una conspiración real, una mirada sospechosa, una corte muy rica o una palabra imprudente oída por la persona equivocada en el peor momento. Y es claro que en ese sistema, cualquier tipo de prueba dejó de tener importancia decisiva. El simple hecho de la sospecha ya era suficiente, lo que ahorraba mucho tiempo y facilitaba el trabajo. ¿Para qué molestarse en averiguar si la persona era culpable o no? Al oprichnik solo le importaba saber si la víctima estaba en la lista o no. Y las listas, como es fácil imaginar, se elaboraban sin la participación de quienes terminaban en ellas.
Un rasgo especial del sistema era su universalidad. El oprichnik podía ser investigador, juez, fiscal y ejecutor, incluso en un solo día. Esto permitía actuar de manera rápida y eficiente, pero tenía un efecto secundario, ya que las personas que recibían tal poder comenzaban a usarlo no solo para su propósito original. La protección estatal se volvió una forma de resolver asuntos personales, mejorar la economía propia y eliminar vecinos incómodos. Aquí la oprichnina empezó a autodestruirse. Cuanto más tiempo existía este sistema, más personas aparecían en él para quienes el servicio al zar se convirtió en una tapadera para el simple robo. ¿Cómo era un oprichnik? La apariencia del oprichnik no era solo una cuestión de ropa, era un lenguaje con el que el poder hablaba sin palabras a los que lo rodeaban. El hombre de negro debía ser reconocido de inmediato, incluso antes de que abriera la boca o mostrara una orden. La imagen principal giraba en torno a una ropa negra simple y tosca, similar al hábito de un monje. Esta vestimenta mostraba una austeridad ostentosa y distanciamiento social. El oprichnik aparentaba haber renunciado a la vida común y seguir otras reglas. Bajo esa apariencia simple, solían ocultarse armas caras y ropa lujosa, fuera del alcance de la mayoría del reino. Destaca la famosa simbología de escobas y cabezas de perro. Las fuentes no coinciden en la frecuencia del uso literal de estos objetos. Probablemente no era una práctica constante, sino gestos demostrativos. Sin embargo, la imagen fue tan poderosa que sobrevivió siglos. La escoba representaba eliminar la traición y el perro, atacar a los enemigos del soberano. Aunque en realidad era un símbolo y metáfora, su efecto era real. El armamento de los oprichniki era similar al de otros servidores de la época: sables, lanzas, arcos y luego armas de fuego, estándar en el siglo XVI, pero lo importante era el estatus de quien la portaba. Y el oprichnik no llegaba como guerrero, sino como representante del poder ante quien no había a quien quejarse ni sobornar. La imagen externa era preventiva, pero la presencia de los hombres del zar no siempre quebraba la resistencia. Les temían porque detrás había un sistema sin apelación. La ropa negra advertía que desde entonces mandaba la voluntad del zar, no las leyes. ¿Dónde y cómo vivían los oprichnikis? No bastaba con entrar a la oprichnina, también era importante mantenerse en ella. Iván el Terrible creó un entorno especial para sus hombres, donde servir al zar era más que un trabajo, era un estilo de vida. La oprichnina era un círculo cerrado de elegidos, unidos por el miedo y el ritual. Cada hombre del zar juraba lealtad personal, siendo esto lo principal. Cualquier lealtad a la familia, linaje o viejos protectores se veía como posible traición. La vida en la corte oprichnina se organizaba como una hermandad monástica. Ocupaban lugares donde antes vivía otra gente en Moscú. Se asignaban calles, casas y barrios completos para la corte y los hombres del zar. La vida diaria del oprichnik combinaba severidad ostentosa y comodidad material tangible. Hablaban de abstinencia, oraciones y servicio, pero disfrutaban buena comida, casas cálidas e ingresos que muchos solo soñaban. Vivían mejor que el servidor promedio, pero peor que la élite boyarda. Quizá esa era parte del plan, darles suficientes privilegios para que estuvieran agradecidos, pero no tantos como para que se sintieran independientes. Los días iniciaban temprano, usualmente con una oración. Los servicios religiosos conjuntos eran obligatorios en la corte oprichnina. Iván el Terrible destacaba su religiosidad y la exigía a su entorno. Faltar al servicio levantaba sospechas, y las preguntas en la oprichnina eran peligrosas, pues nadie quería saber qué era peor, el juicio de Dios o Iván Vasilievich de mal humor. La fe aquí servía no solo a fines espirituales, sino también a la disciplina. Unía a las personas en un solo grupo y les recordaba que su servicio supuestamente tenía un significado superior, es decir, la oprichnina se convertía también en algo sagrado para el gobernante. Luego empezaba el trabajo. Algunos hacían labores administrativas, otros domésticas y otros represivas. Uno cuidaba caballerizas y almacenes, otro acompañaba al zar y otro cumplía órdenes con listas de nombres.
Confiscar bienes, arrestar o ejecutar, sin importar las órdenes, no se discutía. Por eso se valoraba al opríchnik. Por las noches, la vida cambiaba drásticamente tras el servicio y los asuntos, seguidos de banquetes ruidosos y alegría fingida. Aquí reinaba un ambiente especial, humor negro, desprecio al dolor y valentía demostrativa. La muerte en este mundo estaba tan cerca que se intentaba tratarla como algo cotidiano. Así, entre oración y violencia, pasaba la vida del opríchnik, recordando que su posición podía desvanecerse tan rápido como llegó. Y precisamente en esta tensa vida cotidiana, los opríchniki poco a poco se convertían en aquellos por quienes los recordaría la historia, es decir, personas para quienes la crueldad se volvió parte de su profesión. Nóvgorod y los límites de la locura. Hasta cierto punto, la opríchnina aún podía aparentar que actuaba de manera selectiva. Sí, cruelmente y sin juicio, pero siguiendo la lógica de buscar traidores en la corte y altas esferas. Nóvgorod rompió esa lógica, ya que el enemigo no fue una persona ni una familia, sino toda la ciudad. Una de las ciudades más ricas, antiguas y económicamente importantes del reino. El pretexto fue la sospecha habitual de traición de los boyardos de Nóvgorod y del clero, a quienes se acusó de querer unirse a Lituania. ¿Qué tanto esto correspondía a la realidad? Era una cuestión secundaria. Lo importante es que las pruebas ya no le interesaban a nadie, la decisión ya se había tomado de antemano, y todo lo demás solo fue una formalidad. La campaña de los opríchniki contra Nóvgorod parecía una expedición punitiva contra su propia retaguardia en medio de una guerra difícil. Incluso según los estándares del siglo XVI, esto era, por decirlo suavemente, extraño. Lo que sucedió después es difícil de llamar una consecuencia en el sentido habitual de la palabra. La ciudad fue acusada sin defensa. Hubo ejecuciones, confiscaciones, torturas y represalias por semanas. Al mismo tiempo, no solo destruían a los supuestos conspiradores, sino también cualquier elemento considerado sospechoso. Prácticamente todos los que encontraba. Los historiadores debaten las cifras. Algunas estimaciones hablan de miles de muertos, otras de 7, 10 o más víctimas. En una ciudad de unos 30.000 habitantes, incluso las estimaciones más bajas implican una catástrofe. En Nóvgorod, la tragedia no fue solo por los muertos, sino por sus consecuencias. Después de la partida de los opríchniki, la ciudad quedó económicamente devastada, el comercio colapsó, los lazos económicos se rompieron y comenzaron el hambre y las enfermedades. Quienes no fueron ejecutados muchas veces no pudieron retomar su vida, lo que en el siglo XVI significó la lenta muerte de la ciudad. Por eso Nóvgorod fue un punto clave. Si hasta entonces la opríchnina podía decirse que castigaba culpables, después se vio que no destruía conspiraciones, sino su propia base económica y social. Durante la guerra, el zar destruía una región clave de la retaguardia. Desde entonces, la opríchnina dejó de infundir miedo y se volvió una debilidad estratégica. Ya no fortalecía al Estado, sino que lo socavaba. Y esto lo notaron no solo los afectados, sino también los propios hombres del zar. Si una ciudad entera puede ser aplastada, entonces ninguna persona en este sistema está protegida. ¿Eran los opríchnikis guerreros? Después de Nóvgorod, a los opríchnikis solo les quedaba una oportunidad para demostrar que todo esto tenía sentido práctico. Si no salvaban al país desde dentro, podían demostrar su valía en la guerra. Aquí el mito del temible poder de la opríchnina empezó a desmoronarse. Los opríchnikis eran vistos como militares, tenían armas, caballos, experiencia y su propio ejército. Pero, como ya mencioné, eran seleccionados según criterios de lealtad personal al zar, y la destreza militar no tenía importancia. Dentro del país funcionaba bien, pues el miedo suplía el profesionalismo, pero en una guerra real no era igual. Los opríchnikis solo actuaban de manera efectiva contra quienes no podían oponer resistencia, pero cuando se trataba de combates reales, la situación era completamente diferente. El momento clave fue en 1571 cuando el Khan de Crimea, Devlet-Gerai, avanzó hacia Moscú. La amenaza era real y la capacidad de combate se probó contra un ejército de la estepa bien organizado, no contra ciudadanos armados. Las tropas opríchninas y Zemsky formalmente actuaron juntas, pero operaron de manera descoordinada, sin un mando unificado y con poca coordinación en sus acciones.
El resultado dolió. Las tropas tártaras sitiaron y tomaron Moscú, incendiando casi toda la ciudad, incluso el palacio Opríchnino, símbolo del sistema. Los opríchniki, que estaban acostumbrados a llegar de repente por la noche, de repente descubrieron que ahora venían por ellos de día, con sables y fuego, y no tenían con qué responder. Después del incendio de Moscú, se hizo evidente que los opríchniki eran malos. No es que los guerreros no supieran usar armas, sino que el sistema no era para la guerra, sino para el terror. Cuando ese terror se enfrentó al moscovita, a una guerra real, simplemente no funcionó. ¿Por qué y cómo terminó la Opríchnina? El fracaso en la defensa de Moscú fue para Iván el Terrible uno de esos raros momentos en los que la realidad no podía atribuirse a la traición o a una conspiración. Luego empezó a buscar culpables en su propio sistema. Los servidores del zar también sufrieron. Hubo arrestos, ejecuciones y confiscaciones. Quienes perseguían traidores ahora eran sospechosos. Es un momento aleccionador para un sistema basado en que si algo falla, alguien traicionó. La Opríchnina no fue abolida por un decreto solemne ni declarada un error. Iván el Terrible empezó a desmantelarla. Parte de las tierras de la Opríchnina se devolvieron a la administración general. Los ejércitos se unificaron de hecho, y el término mismo fue desapareciendo poco a poco de los documentos oficiales. Es más, pronto se prohibió por completo el uso de la palabra Opríchnina, como si el zar quisiera no tanto cerrarla o destruirla, sino borrar incluso el recuerdo de ella. Los opríchniki no desaparecieron entonces. Algunos murieron en las purgas internas, otros volvieron al servicio común y se mezclaron con los demás, y algunos mantuvieron su posición e influencia, fingiendo que la Opríchnina nunca estuvo en su biografía. La ironía fue que el opríchnik más famoso, Malyuta Skuratov, murió en una guerra real durante el asalto a una fortaleza. El hombre que se convirtió en el símbolo del terror interno murió donde finalmente se le exigía ser soldado y no verdugo. Así vivieron los hombres de Iván el Terrible, breve y ruidosa existencia. La historia de los opríchniki suele acabar con su eliminación formal, como si al desaparecer el nombre también se fuera el problema, pero la Opríchnina fue un experimento muy claro sobre el país y su gente, y sus consecuencias fueron mucho más duraderas que sus 7 años oficiales. Tras Iván el Terrible, el Estado repitió esos métodos varias veces, solo cambiando nombres e ideologías. Aunque cambian las épocas, la lógica permanece. Si gobernar es difícil, es más fácil intimidar, y si algo falla, los enemigos se esconden de nuevo. Eso es todo de mi parte en History Show. Si les gustó, den like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego a todos.